En minutos comenzamos con la charla Dharma de esta noche. Vamos a hacer ahora un poquito de Daimoku antes de empezar. Namu Myoho Renge Kyo. 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 Estamos haciendo un ratito de Daimoku, unos minutos previo a la charla para esperar el horario y que se una otra gente. Buenas noches Guillermo, buenas noches Daniel, buenas noches Claudio. Namu Myoho Renge Kyo. 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 Bien, ya estamos en el horario. Esta es la reunión, charla número 13 de Canto al Corazón de la Confianza, una obra del tercer patriarca Chan de la China, traducida del chino directamente al español por el maestro Dokuyo Villalba, con introducción y comentarios también de este maestro. Y vamos a seguir leyendo, vamos leyendo un verso cada semana. Esta obra, Canto al Corazón de la Confianza, también ha sido traducida como Versos para la mente de fe y connotaciones parecidas. Corazón y mente se escriben de la misma manera en kanji, la mente corazón, y fe y confianza son muy parecidas en su significación budista. La fe budista no es una fe ciega, sino que es más una confianza basada en
la recomendación de alguien que ya lo ha puesto en práctica y nos recomienda esta práctica, entonces la empezamos con cierta confianza, no tenemos una fe ciega. Muy bien, el primer verso, para los que no han estado en las charlas anteriores, el primer verso de Canto al Corazón de la Confianza dice: la vía suprema no es difícil, tan solo evita la atracción y el rechazo. Resulta que ante cada situación que nosotros vivimos, experimentamos, se pueden dar tres condiciones: atracción, rechazo o una reacción neutra, ni atracción ni rechazo. Nos sentimos atraídos hacia lo que nos puede proporcionar placer, y rechazo por lo que nos proporciona displacer, y es neutro con aquello que no nos proporciona ni uno ni lo otro. Eso desde el punto de vista de esa percepción que tenemos inicial de las situaciones. Resulta que cuando nosotros nos dejamos llevar por la atracción o el rechazo, o la situación neutra de no, es casi como de no prestarle atención a la situación, eso puede generar inmediatamente una serie de pensamientos, ideas o llama a recuerdos relacionados con esa circunstancia, y nuestra mente hace como una historia, es como que cuenta un cuento sobre esa circunstancia que nos atrae o nos rechaza, o mejor dicho, hacia la cual sentimos atracción o rechazo. Esa historia mental es lo que constituye el apego. Entonces, aquí tan solo evita la atracción y el rechazo, evitemos los apegos, porque la atracción y el rechazo conducen a los apegos. Si nosotros vivimos simplemente huyendo de lo que nos produce rechazo y corriendo hacia lo que nos produce atracción, vivimos desarrollando apegos en nuestra mente, y esos apegos, que se fundamentan en los tres venenos, la ignorancia, la codicia y la ira, son los que producen sufrimiento. El método budista es primordialmente una forma de trascender el sufrimiento, de alguna manera extinguir el sufrimiento psicológico. Hay sufrimiento, llamémosle dolores que sentimos ante circunstancias X de la vida que son inevitables, pero lo que sí es evitable es nuestra reacción sumándole el sufrimiento psicológico. Entonces ese sufrimiento psicológico es lo que vamos a trascender, porque la vida es desdichada justamente por ese sufrimiento psicológico. Entonces se inicia advirtiéndonos o llamándonos a que tengamos confianza en poder caminar la vía suprema, que no es difícil, pero que eso lo podemos hacer si evitamos la atracción y el rechazo. Y a partir de ahí los versos van tomando distintas perspectivas, distintos ángulos de esta enseñanza para ayudarnos. En el caso de hoy, el verso de hoy dice: cuando no se conoce la unidad, la función de ambos extremos se pierde. En
anteriores charlas hablamos del tema de las dualidades y de los opuestos, que los opuestos, todo lo que es dualidad, está unida a su opuesto. No existe nada, no existen los opuestos sin que sean alimentados por el otro. Cada opuesto requiere, o cada reacción, cada sentimiento, cada categoría, cada vez que categorizamos a algo, lo estamos poniendo en función de la dualidad y de los opuestos. Por ejemplo, cuando decimos que algo es bello, lo estamos haciendo referencia a que no es feo, es lo contrario de feo. De la misma manera, cuando decimos algo es feo, es que no es bello. Siempre tenemos referencia hacia lo opuesto. Cuando hace calor o hace frío, hay luz o hay oscuridad, tristeza, alegría, placer, sufrimiento, etcétera, etcétera. Todos son juegos de opuestos. Lo que nos dice el autor, el tercer ancestro, es que nosotros, para seguir la vía suprema, debemos evitar caer en las atracciones y rechazos a esas cosas. Y entonces, ¿cómo vivimos? Bueno, vivimos simplemente respondiendo a las situaciones que son hechos verificables, no a presunciones o a suposiciones, sino que respondiendo a las situaciones de la mejor manera que podamos. No evitando ver la situación como es por estar obnubilados, enceguecidos o mirando a través de un lente de atracción y rechazo. Entonces, cuando no se conoce la unidad, la función de ambos extremos se pierde. Para llegar a la unidad hay que tener en cuenta que los extremos, los opuestos, se alimentan mutuamente. Entendiendo eso, podemos dejar de particionar la realidad para tratar de analizarla y tratar de verla como un todo en el que todo se interrelaciona. Pero a su vez está la visión desde el otro lado. Cuando no se conoce la unidad, la función de los extremos se pierde. Y entonces explica el maestro Dokuyo. Cuando se pierde de vista la unidad fundamental que mantiene unidos a los dos extremos de cualquier dualidad, la función misma de cada uno de los dos aspectos y de su relación dialéctica queda oscurecida y malograda. Entonces, ¿cómo es esto? Dice, el fuego quema, su función es quemar. El agua moja, su función es mojar. La tierra sostiene, su función es sostener. El aire se mueve, su función es moverse. Aquí nombró los 4 elementos fundamentales que casi todas las filosofías antiguas consideraban que eran los constitutivos de la realidad, ¿no? Fuego, agua, aire y tierra. Dice, bueno, dijimos cuáles son las funciones de cada elemento, pero aún así, dice, ningún elemento existe en función de sí mismo, sino gracias a su relación con la función de los otros. No hay elemento que exista en función de sí mismo. Existe, es identificable en la medida que está en relación con la función de los otros elementos. Sin la función del aire, el fuego no existiría, por ejemplo. Sin la función de la tierra, el agua no sería agua. Aunque cada uno tiene su función, todos coexisten en una unidad indivisible. Todo el budismo y el budismo zen especialmente apunta a esa unidad.
la unidad de todo, somos uno, ¿no? En la vieja serie Kung Fu, cuando Wai Chan Caine meditaba, decía o se comentaba que se hacía uno con el universo. El hecho es que no es que se haga uno, sino que él experimenta esa unión, porque de hecho somos uno. El tema es que no nos damos cuenta. Si no coexistieran en una unidad indivisible, ninguno podría realizar la función que le es propia. Cuando no se vive en el estado de unidad, la diversidad es destruida. Cuando se destruye la diversidad, la conciencia de la unidad es dañada. O sea, son mutuamente dependientes, interdependientes. Para existir y apreciar la diversidad, necesitamos también ser conscientes de la unidad fundamental. Cuando no se vive en el estado de unidad, la diversidad es destruida. Cuando se destruye la diversidad, de vuelta, la conciencia de la unidad es dañada. Entonces, nuestra orientación Dharma hoy, para la práctica de la Gran Vía a la iluminación, es: cuando no se conoce la unidad, la función de ambos extremos se pierde. Si tienen alguna pregunta, con gusto les respondo. Me escriben sí, yo los veo y los espero. Si no, ya con esto terminamos. Muy bien. No dejen de practicar. A la mañana y a la noche la liturgia corta por lo menos. Y si no, la recitación de Namo Buddha Amida o Namo Myoho Renge Kyo. La práctica mínima que tienen que hacer. Que estén todos bien, que todo les sea propicio.